¿Cómo andan? Buen día. Bueno, buen mediodía ya. Yo quería contarles que el día de hoy es el día del narrador oral y una de las chicas me dijo, del grupo me dice, ¿por qué no nos narras algo? Entonces no quería dejar pasar este día, ¿sí? Eh, bueno, quería contarles una historia de cuando yo era chica. Cuando yo era chica, en realidad, a las bromas estas telefónicas que se hacían, las llamábamos cachadas. En ese entonces, cuando yo era chica y el teléfono era negro, así grandote, era a disco y era del Estado. ¡Ja! Con el Chiri éramos los mejores, ¿sí? Ya desde chiquititos empezamos así con esta pasión por hacer cachadas. Y bueno, así fue. Al principio las cachadas quedaban solamente en nuestra risa, ¿sí? Hacían embroncar un poco a la víctima, pero quedaban en eso. Ojalá nos hubiéramos quedado ahí. Cuando teníamos más o menos 11, 12 años, ahí arrancamos, sí. Las víctimas principales eran los que tenían el apellido Gallo. Eran por apellido. En Mercedes, en la guía telefónica, había 9 gallos. Y los llamábamos a todos. Hola, ¿con lo de Gallo? Sí. ¿Me pasa con Remigio? Acá no vive ningún Remigio, nos contestaban. Perdón, me equivoqué de gallinero. Nuestras risas hacían enfurecer más a las víctimas. Sí. Después avanzamos un poquitito más. ¿Sí? Y en un pueblo tan chiquitito como el nuestro, a ver, las informaciones llegaban sobre a los que les caía un poco peor el tema de las cargadas y las cachadas telefónicas. Así nos llegó el dato de Toledo. A Toledo, una sola palabra lo hacía sacar. ¿Sí? Hola, ¿con lo de Toledo? Sí. ¿Cómo está, cornetita? ¡Oh! Faltaba no más que digamos esa palabra para que Toledo empiece a alargarnos una cantidad de frases y frases y frases llenas de malas palabras. ¡Oh! Con el Chiri estábamos ahí al ladito del teléfono, del auricular, uno de un lado, otro del otro, y nos imaginábamos al señor Toledo así en calzoncillos en su casa, la cara regordeta, color borrabino de la bronca y fuego que le salía por las orejas. Y después de más o menos unos 5 o 6 minutos, cuando terminaba de decirnos todas las palabrotas que nos tenía que decir, bueno, ahí le decíamos, pero no se enoje, don Cornetita, y empezaba todo de nuevo. Pero ya cuando éramos un poco más grandes, a ver, con el físico y con la mente no solamente crece uno, ¿no es cierto? También crece la maldad. Y empezamos ahí con lo que eran las bromas en tercera dimensión. Ya nos aburrimos de los Toledos y de los gallos y empezamos con las bromas en tercera dimensión. Enfrente de casa, el señor Pontoni, bien en la esquina. Cuando eran más o menos las 7 de la tarde y ya no había vendido nada durante 5 horas. Y empezaba a cerrar esa persiana pesada, pesada. Se le veía el cansancio. Tenía una vida de mierda, se le veía el cansancio en los ojos y en la espalda, en la curvatura de la espalda. Y justo cuando estaba por poner el gancho, el candado, nosotros llamábamos por teléfono. Él se apuraba con una desesperación tremenda, sacaba el candado, levantaba esa persiana que era pesadísima y cuando sonaba el timbre por quinta o sexta vez, buenas tardes, Alfombras Pontoni. Y nosotros cortábamos. Oh. Veíamos salir otra vez desde la ventana del comedor de casa al señor Pontoni bajar nuevamente la persiana. Y nuevamente cuando estaba por poner el candado, llamábamos por teléfono. Seguramente el señor Pontoni pensaba que las personas que habían llamado antes, a ver, se habían confundido o se les había cortado la comunicación. Entonces levantaba otra vez esa persiana que era interminable y ya prácticamente con un hilo de voz. Buenas tardes, señor Alfombras Pontoni. Y nosotros cortábamos. Una vez cortamos tantas veces que al señor Pontoni no le quedó otra que decir, buenas noches, Alfombras Pontoni.
Ojalá nos hubiéramos quedado ahí. Cuando promediaba la media, los años 80, a mediados de los años 80 más o menos, cuando teníamos 14, 15 años, con el Chiri nos habíamos convertido en excelentes maestros del radioteatro. Y un día, cuando quisimos llamar al señor Pontoni, ya, los dos preparados, con la leche chocolatada, y levantamos el teléfono y él al primer timbre nos atendió. Miramos por la ventana y se había comprado un teléfono inalámbrico, un mamotreto así de grande con un alambre. Pero nosotros no nos amilanamos con esa situación. No. Por esa época más o menos en casa también compraron un segundo teléfono. Uno fijo y otro inalámbrico. Ajá. Entonces nos convertimos en los reyes del radioteatro. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Los dos levantábamos el teléfono y hacíamos convencer a la víctima de que se había metido en una conversación privada. Teníamos todo preparado. Sí, pero el tiempo pasó. Nosotros crecimos y creció la maldad. Una noche, la última noche que hicimos cachadas telefónicas, mis padres no estaban en casa. Estábamos solos el Chiri y yo. Nos habíamos involucrado en un juego que era fascinante, sí. Teníamos un cronómetro en la mano y teníamos que hacer durar a la víctima el mayor tiempo posible, cueste lo que cueste. El Chiri llevaba una performance espectacular, sí. 17 minutos y 12 segundos. Yo jamás iba a poder pasar ese tiempo, no. Entonces, tiré el dado. 2, 4, 6, 12. Todavía me acuerdo el número. Lo miré al Chiri desde el otro lado de la línea, que tenía el cronómetro en la mano, así me miraba con una cara de ganador, y yo supe que tenía que aplicar una técnica que era arriesgadísima, era jugadísima, ¿sí? Que consistía en poner una voz masculina neutra, ¿sí? Atónica, pausada. Y de pronto se escuchó una ola detrás de la niña. Una viejita. ¿Quién habla?, dijo la viejita después de escuchar mi voz. ¿Pero cómo?, le dije. ¿Ya no me reconoces ni la voz? Era una jugada arriesgadísima, ¿sí? Todos podían llegar a tener algún ahijado, algún sobrino que haya crecido y le haya cambiado la voz, sí, pero era una jugada arriesgadísima. ¿Con quién quiere hablar?, dijo la viejita. Con vos, boludaza. Arriesgadísima. Jugada arriesgadísima. ¿Por qué? Porque no cualquiera dentro del vínculo del entorno familiar le dice boludaza a una abuelita. Y funcionó. Dani, ¿sos vos? El tono que utilizó la viejita fue algo así como una exclamación, una interrogación. Y ese tono me hizo dar cuenta que no era ningún sobrino, tampoco era un ahijado. Ese tono, casi en un grito, era el deseo de que sea un hijo, y probablemente un hijo único. Y con ese deseo que tenía en la voz también me hizo entender que ese hijo no era muy asiduo a llamar a su madre. Cuando me preguntó si era yo, le dije, sí, viejita, soy yo. Se sintió un sollozo, como un llanto contenido. Los 5 minutos que quedaron, en los próximos siguientes minutos yo me di cuenta de que Daniel trabajaba en Comodoro Rivadavia, de que arreglaba televisores, de que estaba casado con la negra
Sí, y tenía 2 hijos. El más chico tenía 5 años y no conocía a la abuela. A papá le hubiera gustado que vengas a su entierro, me dijo. Viste, viejita, las cosas son difíciles. Hay muchas heridas abiertas y la vida no es fácil, le dije yo. Y llegó un momento en el que la vieja empezó como a dudar. Empezó como a hacer preguntas ambiguas, entonces me tuve que arriesgar. Y ella preguntó, ¿qué pasa que te siento como tan cerca? Es que estoy acá, vieja, en la terminal. Y yo mismo me asombré de mi maldad. Se hizo un silencio y se sintió como un llanto. Lo miré al Chiri y el Chiri estaba pálido. Le pregunté, le hice señas a ver cuánto faltaba y recién el cronómetro marcaba 17 minutos. En ese momento sentí la punzada de la maldad en el medio del estómago, la sentí en las bolas y la sentí en la cabeza. Es más, creo que el que hablaba ni siquiera era yo, era pura maldad. Y no me reconocí. ¿Es la primera vez que venís a Mercedes?, me preguntó. Porque a veces a la noche sueño que vos estás acá y que no venís a casa. Sí, mamá, te lo juro, es la primera vez que vengo, nada más que te llamé por teléfono porque no quería caer así, de la nada. Dale, cortá, vení rápido, vení rápido. Ahí voy, mamá, voy a hacer unas cosas y enseguida voy. Pero, ¿me haces canelones? Estoy muerto de hambre. ¿Canelones?, le dijo ella. Sí, extraño tanto tus canelones. Dale, dale, voy a comprar las cosas y venite ya, venite rápido que te espero. Chao, chao. Chao, viejita. Y cortó. Corté el teléfono y lo miré al Chiri. El Chiri miraba para abajo. Estaba pálido. No se animaba a mirarme. Es más, hasta se olvidó de marcar el final del cronómetro, así que al final nunca supimos quién había ganado. Pasó como media hora y nosotros ni siquiera nos habíamos hablado. Nos habíamos dado cuenta de que en algún lugar de Mercedes había una mesa. Una mesa que tenía un plato caliente. Y nuestra adolescencia duraría hasta que se enfríe ese plato de canelones de Daniel. Bueno, espero que les haya gustado el cuento. Es larguito, me marcan 13 minutos, así que bueno, las escucho.